Muy buenos días, ¿no es cierto, mis queridos estudiantes? Estamos en nuestra clase de lenguaje, ya en nuestra clase número 41. El objetivo de hoy día es escribir oraciones utilizando palabras familiares, partes de palabra y o palabras con, ¿no es cierto?, una ortografía que va a ser especial. Lo que los voy a invitar a hacer el día de hoy es a usar, ¿no es cierto?, esto que yo les he presentado en alguna oportunidad, que es la mayúscula, ¿no es cierto?, y el punto final. Ya lo más importante que tenemos que conocer, ¿no es cierto?, de estos elementos es por qué o cuándo, ¿no es cierto?, debemos utilizarlos. Así que aquí yo les traje una explicación breve, ¿no es cierto?, pequeña, de cuándo, ¿no es cierto?, nosotros utilizamos la mayúscula y el punto final. Generalmente, ¿no es cierto?, ¿cuándo vamos a escribir con mayúscula? Mira, te vamos a tener varios casos. Vamos a tener el caso de que vamos a escribir con mayúscula cuando nosotros escribamos, ¿no es cierto?, el nombre de las personas. O sea, es decir, nuestros propios nombres, ¿no es cierto?, siempre que los escribamos, vamos a tener que escribirlos, ¿no es cierto?, con mayúscula. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos dos ejemplos. Javier, ¿no es cierto?, y Sonia. También, ¿no es cierto?, cuando nosotros demos, ¿no es cierto?, nombres a nuestras mascotas o a nuestros animales, también esos nombres que nosotros les entreguemos, también los vamos a tener que escribir con mayúscula. Ya, y aquí, ¿no es cierto?, hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de un perro que se llama Balto, por lo tanto, ¿no es cierto?, su nombre se va a escribir con mayúscula, y la gata que se llama Misifu. Como esos son los nombres de esos animales, ¿no es cierto?, también yo los voy a escribir con mayúscula. También vamos a tener que usar la mayúscula para escribir, ¿no es cierto?, el nombre de lugares. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos dos ejemplos muy hermosos, ¿no es cierto? París, entonces yo lo voy a tener que escribir con mayúscula. Roma, ¿no es cierto?, lo voy a tener que escribir con mayúscula. Santiago lo voy a tener que escribir con mayúscula. Chile lo voy a tener que escribir con mayúscula, ¿no es cierto? Lugares, ¿no es cierto? Y países. Y, ¿no es cierto?, voy a tener que escribir, ¿no es cierto?, con mayúscula Ese es el colegio. cuando yo, ¿no es cierto?, tenga que empezar la escritura, ¿no es cierto?, de una frase, de una oración, de un cuento, ¿no es cierto? También voy a tener que empezar, ¿no es cierto?, y voy a tener que utilizar, ¿no es cierto?, la mayúscula, como en este caso que dice, me gusta cantar. El me, que es la sílaba de inicio, ¿no es cierto?, va con mayúscula, porque yo estoy recién, ¿no es cierto?, comenzando la escritura. O sea, nosotros vamos a tener que usar esta letra grandecita, ¿no es cierto?, mayúscula, que la hemos practicado en todas nuestras consonantes que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, en estas 4 situaciones. Cuando nosotros queramos escribir nuestros nombres o los nombres de nuestros compañeros, ¿no es cierto?, o los nombres de nuestros papás. Cuando nosotros queramos escribir el nombre de nuestros animales, de nuestras mascotas, también, ¿no es cierto?, vamos a usar la mayúscula. Cuando escribamos el nombre de algunos lugares, ¿no es cierto?, también de algunos países, ¿no es cierto? Y cuando empezamos, ¿no es cierto?, la escritura, o sea, cuando nosotros escribamos nuestras oraciones el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a escribir con la mayúscula. Y por último, después, lo que yo les quería contar, ¿no es cierto?, es el punto, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a poner el punto, ¿no es cierto?, el punto final? Aquí, ¿no es cierto?, nuestro amigo está encima de este punto y dice, yo soy el punto. Sirvo para marcar el final de una frase, ¿viste? Entonces, como en este caso que lo puse aquí, porque aquí yo terminaba de escribir esta frase. Después, mira, me da un consejo, me dice, cuando me encuentres, tómate un pequeño descanso en la lectura. O sea, cuando nosotros empecemos a leer los textos más largos, ¿no es cierto?, cada vez que nos encontremos con un punto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener que hacer una pausa y vamos a tener que esperar, ¿no es cierto?, para continuar nuestra lectura. Mira, yo les quise, ¿no es cierto?, traer un ejemplo de cómo nosotros podemos encontrar estas letras y cómo nosotros podríamos, ¿no es cierto?, hacer trabajos con ellas. Mira, atención, mira. Dice, la familia ratona. Ya les traje este pequeño, ¿no es cierto?, texto para que ustedes vean dónde, ¿no es cierto?, estamos ocupando las letras mayúsculas, ¿no es cierto?, y dónde los puntos. Dice así, había una vez en una linda ciudad, un papá ratón muy elegante que vivía con su esposa ratona. Ella era doña Ramona
y era una ratona muy delgada y fina. Sofía y Emma eran hijas de esos ratones. Sofía era parecida a su mamá, educada, simpática y delgada. Emma era amorosa. Felipe era el hermano de ellas. Él era un ratón goloso al que le gustaba mucho comer pizzas. El papá ratón estaba muy enamorado de su señora, la ratona Ramona. Siempre le regalaba quesos finos y ricos, que compartían esos días de fin de semana en que almorzaban juntos. Esta familia de ratones era muy feliz ya que vivían bien, eran sanos y además se entretenían juntos, pues a todos ellos les gustaba leer y se contaban unos a otros los cuentos que leían. ¿No es cierto? Ahí yo les comenté, ¿no es cierto?, esta historia de la familia ratona, ¿no es cierto? Yo, ¿no es cierto?, podría hacer dos cosas. Podría, ¿no es cierto?, buscar todas las letras mayúsculas que puedo ubicar, ¿no es cierto? Así que yo lo voy a hacer, miren. Ahí, ¿no es cierto?, encontré o encerré, ¿no es cierto?, en un círculo todas aquellas letras donde usé, ¿no es cierto?, la letra mayúscula para comenzar, ¿no es cierto?, la oración o para escribir el nombre, ¿no es cierto?, de estos personajes. Y también, ¿no es cierto?, podría hacer el ejercicio de buscar dónde están los puntos y también, ¿no es cierto?, encerrarlos. Entonces aquí, ¿no es cierto?, yo encerré los puntos de un color y las letras mayúsculas de otro. ¿Viste? Esos son ejercicios que nosotros podríamos hacer en una lectura para identificar, ¿no es cierto?, las letras mayúsculas y los puntos. Yo los quiero invitar, ¿no es cierto?, que ustedes ahora también puedan hacer este ejercicio de buscar, ¿no es cierto?, las letras mayúsculas y los puntos. Y para eso los voy a invitar a que vayan a su texto de estudio, es decir, al libro más gordito, a la página 112. Entonces vamos a ir a la página, ¿no es cierto? 1, 1, 2, ¿no es cierto? Y aquí donde dice cómo se escribe una oración, vamos, ¿no es cierto?, nosotros a utilizar entonces las letras mayúsculas y los puntos, ¿no es cierto?, finales.